Bienvenidos. En este video relataremos la historia de Juan, un monje cuya historia fue pasada de boca en boca entre aldeas, contando su magnífico cambio. El monje parecía haber vencido a la vejez y podía caminar sin bastón. Este anciano repartió unas enseñanzas muy sabias con sus historias, las cuales hoy te voy a relatar en este video. Luego te daré 5 consejos prácticos para realmente los resultados de los cuales se hablarán en el video. Sin más preámbulo, empecemos. Había una vez un viejo y sabio monje budista llamado Juan, que vivía tranquilamente en un pequeño y humilde templo enclavado en las estribaciones de la montaña Huangshan en China. Juan era un ferviente seguidor de las enseñanzas de Buda, y con sus ya casi 80 años de edad, podía presumir de haber pasado todas las temporadas y estaciones del año en completa calma meditativa. Desde era un joven aspirante, había entrenado duramente para aprender a aceptar las circunstancias de la vida con total ecuanimidad, ya fueran deseables o indeseables. Aceptaba todo como parte de la rueda del karma y del flujo de las cosas, sin apego ni aversión. 10 años atrás, Juan había sufrido graves heridas en un accidente que le había causado grandes dificultades para poder caminar sin ayuda. Como resultado, se vio obligado a valerse de un bastón de bambú fabricado artesanalmente, que había sido un regalo de los aldeanos de la base de la montaña. Con ese bastón, Juan había logrado aprender a caminar de nuevo, apoyándose en él y avanzando con pasos cortos pero firmes. Había tenido que adaptarse a esa nueva circunstancia de su cuerpo, sin embargo, con autocompasión ni desánimo. El bastón no era un impedimento, sino una ayuda para seguir moviéndose a su ritmo lento pero seguro. A sus casi 80 años, Juan se sentía agradecido simplemente por poder seguir su rutina diaria en el templo, que incluía la meditación al amanecer y al atardecer, el trabajo en el huerto regando los vegetales y hortalizas, y el preparar comida sencilla y nutritiva en el viejo fogón. Ese bastón se había convertido en parte integral de su existencia, y sin él, dudaba poder recorrer los pequeños senderos de bambú que rodeaban el templo. Sin él, no podría haber accedido a su lugar preferido de meditación, un gran árbol de cerezo que flanqueaban un pequeño estanque con nenúfares. Cada mañana, tras su meditación matutina, Juan se dirigía lentamente a ese cerezo, apoyado con infinita paciencia en su fiel bastón de bambú. Allí se sentaba sobre un corroído cojín para sesiones de meditación que había confeccionado él mismo hacía décadas con una vieja tela y paja del campo. Junto al estanque cerraba los ojos y se sumergía en un estado de profunda contemplación, buscando liberarse del ego y de todo deseo, apego o molestia. La serenidad de ese lugar, al viejo cerezo de grueso tronco, era ideal para conectarse con su mundo interior. A la sombra de ese árbol había pasado años y años abriéndose camino cada vez más en las enseñanzas supremas del Buda y el Dharma. Su bastón, tan fiel como un viejo amigo, siempre lo acompañaba y permanecía a su lado. Sin embargo, un desafortunado día, mientras estaba inmerso en profunda meditación, concentrando su mente en la nada, algo que no podría haberse imaginado cambió su rutina para siempre. Ese día, Juan se había levantado antes del amanecer como de costumbre. Tras lavarse la cara con el agua helada traída de un manantial en la montaña, se dirigió cojeando lentamente, apoyado en su bastón, al salón principal del templo para su meditación matutina. Se sentó con las piernas cruzadas sobre su viejo cojín raído frente al altar del Buda, y cerró sus ojos arrugados por el paso de los años. Encendió un palo de incienso, y se dispuso a vaciar su mente, concentrándose tan solo en su respiración, inhalación, exhalación. Un sutil perfume a sándalo impregnaba la estancia. Juan sentía como si flotara, desprendiéndose de su cuerpo, inhalación, exhalación. Su mente era como un lago en calma, sin perturbaciones. Tras una hora en ese estado de quietud interior, Juan abrió sus ojos despacio. El sol comenzaba a asomarse en el horizonte, pintando el cielo con tonos rosados y dorados que reflejaban suavemente sobre la superficie del estanque. Tomó su bastón, una reliquia de sus días de juventud, y salió caminando con parsimonia hacia su cerezo favorito junto al estanque. Al llegar, se detuvo un momento para observar cómo las primeras luces del día acariciaban las ramas del árbol, infundiendo vida en cada brote y hoja. Se sentó sobre su viejo cojín raído, sintiendo la suavidad familiar bajo su cuerpo cansado, y apoyó con cuidado el bastón de bambú a su lado. Como cada mañana,
Cerró sus párpados y empezó a meditar, dejando que los sonidos de la naturaleza lo envolvieran. El canto de los pájaros, el susurro del viento entre las hojas, el suave murmullo del agua en el estanque. Concentró su mente en expandir su conciencia más allá de su ego y de las limitaciones de su cuerpo envejecido, buscando conectarse con la esencia misma del universo. Se sentía en paz, uniéndose a la misma energía cósmica que impregnaba cada hoja del cerezo, cada nenúfar del estanque, cada partícula de tierra y roca en las montañas. Era como si fundiera su ser con el tejido mismo de la existencia, trascendiendo las fronteras del tiempo y el espacio. De pronto, un fuerte crujido seguido de un estruendo lo trajo de vuelta bruscamente a la realidad. Aturdido, abrió los ojos en busca de la fuente de ese sonido tan poco común. Fue entonces cuando reparó horrorizado en que una vieja rama seca se había quebrado del árbol justo encima de él, precipitándose al suelo con gran estrépito. El corazón le dio un vuelco en el pecho, mientras se alejaba apresuradamente del lugar, agradeciendo en silencio por haber escapado ileso de aquel accidente inesperado. Para su absoluta consternación, la gruesa rama no solo se había estrellado ruidosamente contra las piedras del camino, sino que había terminado impactando y partiendo en dos pedazos su bastón de bambú que descansaba inocentemente a su costado. Juan contempló los restos destrozados de lo que minutos antes había sido su imprescindible apoyo para caminar. Ahora no era más que un montón de astillas esparcidas junto a él. ¿Cómo podría regresar al templo sin él? Por unos instantes sintió que lo invadía un profundo desasosiego y temor, pero rápidamente logró serenarse, tomando conciencia de que esas reacciones surgían solo de su ego. Decidió aceptar esta nueva situación, tal y como el Buda enseñaba, como parte de la impermanencia de las cosas y del surgir y cesar del sufrimiento. Respiró profundamente varias veces, aclarando su mente. Así es la vida, todo cambia, pensó. Nada dura para siempre. Observó con curiosa ecuanimidad las dos mitades de su bastón retorcidas entre las piedras. Las levantó y tocó la áspera superficie de bambú, aceptando su textura familiar por última vez antes de soltar los restos. Luego miró la rama seca del cerezo, dándose cuenta de que quizás llevaba años deteriorándose sin que él lo advirtiera, hasta que finalmente se quebró bajo su propio peso. Así son las cosas, tan frágiles e impermanentes, reflexionó decidido a afrontar este suceso como una oportunidad para profundizar su sabiduría. Juntó sus palmas al modo budista y le dio gracias en silencio al árbol, al bastón roto y al flujo de la vida que lo había puesto a prueba de esta forma tan inesperada. Armándose de paciencia, comenzó a intentar ponerse de pie muy despacio, con sumo cuidado. Le costó muchísimo esfuerzo y más de un susto. Estuvo a punto de caerse, pero finalmente, aferrándose al tronco, logró incorporarse y sintió un profundo regocijo al comprobar que aún podía mantenerse en pie y dar algunos pasos sin ayuda. Así, lentamente, dando un paso tras otro con extremo cuidado, emprendió con gran incertidumbre el arduo camino de vuelta al templo. Tras lo que le pareció una eternidad, Juan finalmente llegó de vuelta al templo, exhausto pero profundamente aliviado. Había logrado regresar solo, sin bastón, aunque le hubiera llevado el triple de tiempo y esfuerzo que en condiciones normales. Al llegar a la tranquila y silenciosa entrada, se apoyó un momento contra un pilar de piedra para recobrar el aliento. El camino de vuelta se le había hecho especialmente cuesta arriba. Las irregulares piedras del sendero que otras veces sorteaba ágilmente con su bastón, ahora se le antojaban peligrosos obstáculos a sortear. Tras recomponerse, decidió que ya no podría volver a su amado cerezo junto al estanque por el momento. Ese lugar ahora le quedaba demasiado lejos para llegar solo y sin bastón. Así que, en lugar de salir como cada mañana, optó por quedarse dentro del templo, en reposo. Pasó el resto del día en una rutina más sedentaria, limitando al máximo sus desplazamientos, cojeando de un lado a otro para no aburrirse. Aprovechó para ponerse al día con algunas tareas atrasadas, como limpiar a fondo algunos rincones del templo, ordenar cuidadosamente las escrituras sagradas en los anaqueles de madera y remendar sus viejas túnicas llenas de parches. Esa noche, tras una frugal cena, el cansancio de la jornada pasó factura a su cuerpo agotado. Decidió retirarse a descansar antes de lo habitual y se quedó profundamente dormido sobre su camastro de paja. Enseguida, los días fueron pasando lentamente. Poco a poco, Juan se fue resignando a su nueva limitada movilidad.
Ya no podía recorrer los senderos alrededor del templo para recolectar leña, hierbas o frutos silvestres como antes. Tampoco podía trabajar en el huerto cavando o arrancando malezas. Así que, en lugar de eso, comenzó a pasar la mayor parte de su tiempo en completo reposo, sentado en quietud meditativa frente al altar del Buda. Las largas horas de meditación se convirtieron en su nueva rutina, su nueva forma de caminar pero hacia adentro. Gradualmente Juan descubrió que podía expandir muchísimo su conciencia en esos estados de profunda contemplación interior. Más allá de las limitaciones físicas de su cuerpo, comenzó a experimentar extraordinarios estados de paz, unidad y vislumbres de la verdadera naturaleza de la realidad, más reales que el mundo tangible. En esas expansiones de conciencia, que ahora eran su refugio, llegó a sentir como si flotara libremente por los aires sin necesidad de caminar, o como si nadara ágilmente bajo las cristalinas aguas del estanque de los nenúfares, o incluso a veces como si corriera como un cervatillo entre los bambúes de la montaña, con la fresca brisa acariciando su arrugado rostro. Cada experiencia era una aventura en sí misma, una exploración de los límites de su ser y del universo que lo rodeaba. Y cuando regresaba de esos estados expandidos a la realidad relativa, el contraste ya no le resultaba tan duro y lúgubre. Se sentía revitalizado y lleno de una serena dicha, emanando amor incondicional hacia todo cuanto le rodeaba. Incluso se sorprendió varias veces dedicándole una compasiva sonrisa a sus maltrechas piernas llenas de cicatrices. Cuando éstas le dolían o le fallaban, las trataba como a una vieja amiga, sin expectativas ni juicios. Que estén bien o mal no depende de mí, sino del fluir de la vida misma, pensaba. Cada día, al retornar de sus viajes internos, traía consigo un regalo de sabiduría y comprensión más profundos, como si cada experiencia fuera un peldaño más en su camino hacia la iluminación. Y así, Juan continuaba su jornada, enriquecido por las maravillas de su interior y la conexión con el vasto universo que lo rodeaba. Y así, poco a poco, sin bastón pero con una creciente fortaleza interior surgida de horas y horas de profunda meditación e indagación, Juan aprendió a caminar con el espíritu. Habían transcurrido ya 3 lunas desde que el bastón de Juan se quebrara bajo el cerezo, y el monje continuaba su nueva vida más pausada en el templo, sin casi salir de sus paredes. Sus piernas ya no tenían la fuerza de antaño, después de tanto tiempo inactivas, pero gracias a todas esas horas de meditación profunda que ahora llenaban su rutina, Juan se sentía más vital y lleno de paz que nunca. Había alcanzado extraordinarios estados de conciencia, que antes solo vislumbraba fugazmente. A veces, cuando cerraba los ojos, lograba trascender todas las limitaciones físicas, expandiéndose hasta fundirse con la conciencia cósmica que lo abarcaba todo. Ya no había dentro ni fuera, sujeto ni objeto, solo la plenitud del ser como un vasto océano de dicha eterna. Otras veces contemplaba fascinado el intricado fluir de la vida en todas las formas, el dinamismo subyacente que animaba todas las cosas. No le generaba ansiedad pensar en su cuerpo marchito, sino más bien una tremenda curiosidad y reverencia por el prodigio de la existencia. Cuando abría los ojos y regresaba a su cuerpo, se sentía renovado, en paz con todo, emanando amorosa gratitud hacia cada detalle a su alrededor, por muy insignificante que pudiera parecer. Una tranquila mañana, mientras degustaba su taza de té de hierbas, una idea comenzó a rondar su mente. ¿Y si intentaba caminar al exterior? Quizás con mucha calma y cuidado sus piernas ahora fortalecidas espiritualmente podrían sostenerlo lo suficiente. Dejó la taza vacía y se levantó despacio, quedándose de pie e inmóvil, evaluando sus sensaciones. Luego dio un pequeño paso tentativo. Se sentía débil pero estable. Animado avanzó otro paso procurando mantener el equilibrio. Un tercer paso pequeño pero seguro. Estaba caminando solo otra vez. El viento acariciaba su rostro mientras avanzaba con determinación, cada paso más firme que el anterior. Cada paso era una victoria sobre la resignación, una prueba de la fuerza del espíritu sobre la fragilidad del cuerpo. El sol brillaba sobre él, iluminando su camino con una cálida luz dorada. Querías empezar a realizar prácticas espirituales, pero no sabes cómo. En el comentario fijado del video he dejado unos links de cursos para este fin. Encontrarás algunas meditaciones específicas con beneficios muy buenos para tu salud, los cuales puedes asegurarte que te brinden echando un vistazo a las páginas a las que accederás como se está viendo en el video.
Tan solo desliza hacia abajo en la página y verás todo el contenido de cada uno. Ahora sí, volvemos con el video con gran ilusión pero sin apresurarse. Con cada paso, Juan sentía cómo su conexión con el universo se fortalecía, cómo su ser se expandía para abrazar todo lo que lo rodeaba. Cada paso era una afirmación de vida, una celebración de la existencia en su forma más pura y sublime. Y mientras continuaba su caminata, sabía que cada paso era un paso hacia una mayor comprensión, una mayor conexión consigo mismo y con el cosmos que lo sustentaba. Juan se aventuró por el pasillo principal del templo que daba a la salida. No podía creer que estuviera caminando sin ayuda tras meses de reclusión. Parecía un delicado milagro para su espíritu renovado. Tras lo que pareció una eternidad, finalmente llegó al gran portal de madera y salió al exterior, bañado por los tibios rayos del sol, embriagado por la gloriosa sensación de poder moverse sin ayuda. Dio otro paso vacilante pero firme sobre la hierba, luego otro y otro con creciente júbilo. El anciano monje dio rienda suelta a una risa cristalina que parecía burbujear desde lo más hondo de su ser. Estaba caminando solo de nuevo, quizás despacio y con extremo cuidado, pero se sentía infinitamente liberado tras tanto tiempo postrado. Decidió intentar llegar hasta su amado cerezo junto al estanque para honrarlo en gesto de gratitud. Parecía una meta imposible, pero Juan se sentía rebosante de renovada fortaleza interior. Confiaba serenamente en que sus piernas aguantarían. Así que comenzó a andar paso a paso por la hermosa vereda que serpenteaba montaña abajo. A veces debía detenerse a descansar, recobrando el aliento, pero su voluntad era firme. Cuando reanudaba la marcha, lo hacía con renovado ímpetu, sintiendo los cálidos rayos del sol sobre su arrugada tez. Tras largo rato de esforzada caminata, finalmente divisó en la lejanía la silueta retorcida de su amigo, el viejo cerezo de gruesas ramas, que tantos momentos de paz le había regalado con su sombra. Le embargó la emoción y derramó unas lágrimas de gozo. Lo había logrado. Con gran ceremonia Juan se inclinó reverentemente ante el árbol, en señal de profundo agradecimiento. Luego, con suma lentitud, se sentó sobre una piedra cercana a recuperar el aliento, con una sonrisa de puro éxtasis iluminándola. Volvía a ser libre. Tras un prolongado descanso, emprendió el muy lento regreso al templo, sintiendo los últimos rayos anaranjados del sol en su espalda. Una vez allí, cenó con excelente apetito, se dio un reparador baño caliente y se acostó dichoso. Esa noche durmió más profundamente que en toda su vida. A la mañana siguiente, tras desayunar, Juan se sentó en su usual lugar frente al altar del Buda para meditar. Una beatífica sonrisa de paz interior se dibujaba en su arrugado semblante. Las cosas marchaban bien. Sin bastón, ahora todo fluía en armonía. Los aldeanos de la pequeña villa ubicada al pie de la montaña estaban muy sorprendidos, y comentaban entre ellos el extraordinario cambio que habían notado en el anciano monje Juan en los últimos meses. Aunque antes solían verlo a menudo caminando por los alrededores, apoyado en su bastón, recolectando leña, hierbas o frutos, de pronto el monje había desaparecido, recluido por completo en su templo en lo alto de la montaña. Los lugareños especulaban qué podría haberle ocurrido. Estaría tal vez enfermo o demasiado débil. Necesitaría ayuda. Decidieron organizar grupos para subir a verlo y llevarle alimentos, medicinas y abrigos. Pero cuál no sería su sorpresa al encontrarse con un Juan de aspecto radiante, emanando serena vitalidad y sabiduría por cada poro de su piel arrugada. Les explicó con calma lo sucedido con su bastón roto y su periodo de reclusión meditando. Los aldeanos quedaron pasmados y conmovidos con su historia, la resignación y fortaleza interior que demostró ante la adversidad. Le trajeron ofrendas de arroz, verduras y un delicioso vino casero de hierbas, que el monje agradeció profundamente, invitándolos a todos a compartir. El tiempo fue pasando y los lugareños continuaron visitando periódicamente al monje, quien poco a poco había vuelto a salir y a caminar sin ayuda por los alrededores del templo, e incluso hasta la villa. Cada día lo notaban más vigoroso y lleno de una serena dicha interior, asombrados por su extraordinaria transformación. Decidieron obsequiarle un nuevo bastón de nogal bellamente tallado. Consideraban que, a su avanzada edad, pudiera seguir moviéndose sin ayuda, pero para su gran sorpresa Juan rechazó amablemente el presente. La impermanencia de la vida me ha enseñado que no necesito más apoyo externo que mi propia fortaleza interior,
cultivada a través de años de práctica espiritual, les dijo: hoy no objetos externos. Los lugareños, conmovidos, comprendieron entonces la profundidad de las enseñanzas que guiaban la vida de ese hombre excepcional al que tanto admiraban. Se inclinaron reverentemente ante él, más convencidos que nunca de su iluminación. Desde ese día, el rumor de la historia del monje Juan y cómo había logrado curarse a sí mismo y caminar solo gracias a su fortaleza interior, comenzó a extenderse como reguero de pólvora por toda la región. Gentes de aldeas más y más lejanas empezaron a llegar para conocer personalmente a ese hombre prodigioso del que tanto habían oído hablar. Buscaban recibir sus consejos, aprender de su sabiduría, o simplemente tocar sus vestiduras. Abrumado ante tanta atención indeseada, Juan volvió a recluirse por una temporada en la paz del templo para evitar a la muchedumbre. Reinició su antigua rutina contemplativa, profundizando aún más en los misterios del espíritu. Más allá del mundo de las formas, los meses siguieron pasando plácidamente. El monje continuaba viviendo solo, autosuficiente, alejado del bullicio en su amado templo junto a la montaña. A veces bajaba a la villa para compartir alguna enseñanza, pero luego retornaba gustoso a la quietud de la naturaleza que tanto atesoraba. Cierta tarde plácida, mientras meditaba bajo el cerezo junto al estanque, una diminuta ardilla se le acercó curiosa y trepó a su regazo buscando las nueces que siempre llevaba para alimentarla. Enternecido, Juan acarició su suave cabeza y sonrió para sí. No necesitaba nada más. Su caminar interior lo había traído al hogar. Al fin todo era uno. Habían transcurrido ya 5 inviernos desde aquel fatídico día en que el bastón de Juan se partió, cambiando su vida para siempre. A sus 85 años el monje se sentía más fuerte y lleno de vida que en toda su existencia. Cada mañana, al despertar, tras lavarse la cara con el agua helada traída de la montaña, salía a caminar descalzo para hacer ejercicio. Recorría largos tramos por los accidentados senderos rocosos, sin ayuda de nada más que su profunda respiración, manteniéndose erguido con gran dignidad. Luego practicaba lentas posturas de tai chi bajo los primeros rayos dorados del sol naciente, estirando sus huesos y músculos con mesurados movimientos que imitaban el fluir del agua o las ramas mecidas por el viento. Su flexibilidad y equilibrio eran admirables para su edad. Tras estas prácticas matutinas, desayunaba frugalmente frutas y avena cocida, para luego dedicar al menos 2 horas a la meditación en completo silencio. Ya no necesitaba ningún cojín especial, sino que podía sentarse directamente sobre las rocas a orillas del estanque de los nenúfares, sumergiéndose profundamente en los reinos internos. Se había vuelto para él tan natural como respirar. A veces experimentaba extraordinarias visiones de vidas pasadas o dimensiones sutiles, donde todo era luminosidad de conciencia pura. Luego emergía de esos estados de éxtasis supremo con una paz imperturbable, cuando abría los ojos al mundo fenoménico y veía el contraste de su cuerpo viejo y maltrecho. No podía más que sonreír al reconocer lo ilusorio de todas las apariencias. Ya no le perturbaban en lo más mínimo la vejez ni los dolores ocasionales. Se sentía completamente libre y vibrante de júbilo interior. Los aldeanos y visitantes que lo veían ya no podían creer que ese anciano fuerte y ágil, irradiando tanta vitalidad, fuera el mismo monje tullido y solitario que recordaban de años atrás. Juan le sonreía afablemente, pero sin apego a ser reconocido o admirado. Muchas veces, mientras recogía leña en el bosque o frutas silvestres, la misma ardilla que en el pasado rompiera su bastón, se le acercaba para compartir sus hallazgos y acariciar su suave pelaje en señal de eterna amistad. Todo en la vida parecía fluir en sincronía. Ahora, una luminosa mañana de primavera, después de tantos años recluido en soledad, Juan sintió el impulso de bajar a la villa a compartir sus enseñanzas de la práctica espiritual con quien deseara escucharlo. Así que se puso en camino descalzo pero lleno de ímpetu. Al llegar, los aldeanos lo recibieron con gran regocijo, y pronto una pequeña multitud se acercó intrigada a ese singular hombre de avanzada edad, pero tan fuerte y radiante, que irradiaba una imponente y serena energía que infundían. Juan accedió a hablarles sobre su transformación interior y la importancia de la meditación, la contemplación y el desapego. Muchos quedaron profundamente conmovidos al contacto de su venerable presencia y sus palabras colmadas de genuina sabiduría. Varios se ofrecieron a ayudarlo y atenderlo en lo que necesitara, maravillados por su vigor.
Pero el monje solo aceptó un plato de comida caliente antes de volver a emprender el caminar de vuelta a su amado refugio en las montañas, sin apoyo más que su profunda realización interior, llevando luz a cuantos lo vieron pasar y así, habiendo trascendido toda necesidad de muletas externas, el gran monje Juan prosiguió viviendo muchos años más en plenitud, caminando libremente por donde lo guiara su espíritu indómito, siendo un ejemplo vivo de las enseñanzas del Buda sobre la impermanencia y la fuerza transformadora, que nace de fluir con las circunstancias de la vida con ecuanimidad y sabiduría. La extraordinaria experiencia de Juan nos demuestra que, sin importar la edad o condición física, siempre es posible reeducar el cuerpo y fortalecer la mente, y así liberarnos gradualmente de las ataduras de cualquier apoyo externo sobre el que hayamos llegado a depender demasiado. Es por ello que, siguiendo el espíritu de lucha y resiliencia del venerable monje, aquí compartiré 5 sencillos pero poderosos consejos que pueden ayudarte en el proceso de dejar tu bastón paso a paso, para que algún día puedas tú también caminar con la frente en alto y la dignidad de saberte dueño de tu destino. Los invito a poner esta sabiduría en práctica con constancia, celebrando cada pequeño progreso por modesto que parezca, y verás que poco a poco germina en ti la fuerza que te liberará de la necesidad de cualquier apoyo externo, tal como Juan cultivó mediante su dedicación la fortaleza que le permitió pararse por sí mismo y caminar. Que estos consejos te guíen en ese proceso de crecimiento interno, fortalecer los músculos de las piernas y mejorar la resistencia cardiovascular. Es crucial para ganar estabilidad y apoyarse menos en el bastón. Le recomiendo incorporar ejercicios suaves de estiramiento y rutinas graduales de fortalecimiento de cuádriceps, isquiotibiales, gemelos y glúteos. Un excelente ejercicio de estiramiento son los deslizamientos de talón, donde se para con los pies separados, las rodillas ligeramente dobladas y se va extendiendo una pierna hacia atrás, arrastrando el talón por el piso. Repita de 10 a 15 veces por pierna. Esto elongará isquios y gemelos. Para fortalecer cuádriceps, puede hacer sentadillas cerca de una pared, llevando la espalda contra la pared para mantener el equilibrio, doblando lentamente las rodillas como si fuera a sentarse en una silla invisible, manteniendo la espalda erguida. Haga 2 series de 10 repeticiones. El ejercicio de la silla también es excelente. Siéntese y párese de una silla varias veces seguidas sin usar los brazos. Lo tonificará los cuádriceps y glúteos. Repita la secuencia entre 5 a 10 veces. Descanse y repita. Actividades aeróbicas como nadar o usar una bicicleta estática también pueden ayudar a mejorar la circulación en las piernas y la resistencia. Por ejemplo, camine 10 minutos al día y vaya aumentando el tiempo progresivamente. Esto fortalecerá músculos y articulaciones. Lo ideal es consultar con un fisioterapeuta para desarrollar una rutina personalizada y progresiva de ejercicios de estiramiento y fortalecimiento para sus necesidades particulares. Pero estos consejos pueden ser un buen comienzo. Sea paciente y constante. Tener buen equilibrio es esencial para caminar con confianza sin el soporte del bastón. Se puede reeducar el sistema vestibular con ejercicios que desafíen el equilibrio tanto estático como dinámico. Practícalo inicialmente cerca de una pared, mesa o baranda para apoyarse en caso necesario. Verá que progresivamente dependerá menos de esos soportes externos al fortalecer su propio equilibrio interno. Depender del bastón permanentemente le recomiendo utilizarlo solo para las ocasiones puntuales en que realmente lo requiera por fatiga o dolor, y tratar de caminar sin él. El resto del tiempo, esto le ayudará a prevenir la dependencia psicológica. Por ejemplo, puede usar el bastón para los trayectos más largos, cuando sienta que sus músculos se están fatigando, pero intentar caminar sin apoyo en desplazamientos cortos, como de una habitación a otra dentro de su casa. También lleve el bastón en salidas prolongadas por si lo necesitara, pero trate de no usarlo al menos los primeros minutos, hasta que sienta dolor o debilidad muscular que le complique seguir esto. Fortalecerá su confianza en sí mismo y sus capacidades sin muletas. Incluso en los peores días haga el intento de permanecer de pie por unos minutos, sin el bastón en un lugar seguro, solo para estimular su equilibrio y la capacidad de sus piernas para sostenerlo. Agárrese de una mesa o barandilla en caso necesario. La idea es siempre ir dosificando el uso del bastón de manera que pueda apoyarse en él cuando de verdad no tenga otras opciones, pero que no ese mal. Acostumbre a él,
Esto requerirá conciencia y autodisciplina para ir ganando independencia progresivamente. Las barandas paralelas son un instrumento muy útil para ayudar en la rehabilitación de la marcha. Permiten sostener parte del peso corporal con los brazos, mientras se reaprende a caminar sin bastón. Puede colocarse entre dos barras paralelas fijas en una barra de equilibrio o estructura especial. Para ese fin, agárrese firme de las barras e inicie caminando con pasos cortos entre ellas. Concéntrese en impulsar el paso con las piernas y no con los brazos. Mantenga la mirada al frente cuando logra avanzar varios metros sin problemas. Intente soltar una mano por unos pasos. Luego suelte la otra mano, siempre manteniendo las barras a su alcance, por si debe tomarlas rápido para no perder el equilibrio. Cuando ya pueda soltar ambas manos por periodos más largos mientras camina entre las paralelas, pruebe separarse un paso de una barra lateral para no tenerlas tan accesibles para tocar, aumentando la dificultad del ejercicio. Siga progresando hasta que pueda caminar confiadamente sin agarrarse la mayor parte del trayecto. Eventualmente podrá intentar caminar sosteniéndose solo con la punta de los dedos en las barras o sin tocarlas. Casi el objetivo es depender cada vez más del impulso de las piernas y menos de los brazos o de cualquier soporte externo. Esto estimulará el reaprendizaje de la marcha sin bastón. Es un proceso gradual que requiere mucha paciencia y constancia, pero verá los frutos con el tiempo. Dejar el bastón después de mucho tiempo de depender de él representa todo un desafío, especialmente a nivel psicológico. Es crucial. Ir paso a paso, celebrando pequeñas victorias para mantener la motivación alta. También una actitud mental positiva es clave. Por ejemplo, si después de años logra pararse un minuto sin agarrarse el bastón, felicítame, no se exija demasiado, ni se frustre cada pequeño logro. Cuenta por modesto que le parezca tener pensamientos alentadores. También es importante para progresar. Dígase frases como, mis músculos se están fortaleciendo. Cada día tengo más confianza en mí mismo. Estoy reconstruyendo mi independencia. Palabras pueden ser autosugestión muy potentes. Rodéese de personas que lo apoyen y motiven en este proceso. No que duden de su capacidad de regresar o le impongan sus propios temores. Lo que otros crean de usted influye mucho en su propia autoimagen y expectativas. Así que rodéese de positivismo, sea compasivo consigo mismo cuando tenga días difíciles, y deba usar más el bastón. No significa que retrocedió o perdió el avance ganado. Consistencia y recaídas son parte de todo proceso de cambio. Lo importante es persistir con paciencia, optimismo y celébralo, y la satisfacción que eso producirá lo alegrará cada día.